etortzen ginen Koldo Mitxelenara. Eseritzen ginen eskalera batzuetan, hartzen genituen TVOak ziren Batmanen ipuinek onenak eta El Corsario de Hierrorenak. Eta komiki horiek zekaten zenbaki misteriotsu batzuk bere azalean josiak. Eta hor bukatzen zan dena. David Zapirain naiz, gaur eskatu didate saio hau moderatzea. Plazerra eta privilegioa da, ze gaur esplikatuko digute zer egin duen Koldo Mitxelenak berriro ez egoteko eskaleretan galduak komikiak irakurtzen, eta batez ere mundu honetan lanean ari garen ontzat, nazioarteko erreferentzia nagusiak diren Angulema eta Murtziako espezialistak izango ditugu. Angulematik dakagu Catherine Fege-Joal, gutxi gora bera. 2007tik aurrera bera da Angulemako zuzendaria, han beste 7 urte bota zituen lanean lehendikan, eta Murtziatik Vicente Funes etorri da, hango eskualdeko liburutegiaren ardura da berea, eta 2003 urtetik ari da komikiak sailkatzen eta antolatzen. Eta baita ere, esplikatzen munduko beste toki batzuetan, adibidez Kolonbian, hori nola egin. Orduan, guretzat aukera izugarria da ikasteko nola egin aurrera, Koldo Mitxelenak aurrera martxan jarri berri duen ekimen honetan, eta zirte media ditugu, esan bezala, eskaleretan galdutak ez ibiltzeko gehiago komikiekin. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai un très gros rhume. Je vais essayer de ne pas tousser. Merci à vous pour votre invitation à venir présenter l'établissement pour lequel je travaille. Avant de vous parler plus particulièrement des actions de la bibliothèque, je pense qu'il est important qu'on situe un peu l'établissement et que je vous présente un peu l'établissement qu'est la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, donc qui se situe à Angoulême. Alors, hop, première diapo. Donc la Cité de la bande dessinée, donc c'est en fait un établissement public à caractère culturel et commercial, donc qui a été créé en fait par le regroupement de 2 associations. Donc d'une part le CNBDI, donc Centre national de la bande dessinée et de l'image, qui avait été créé il y a une trentaine d'années maintenant par François Mitterrand. Ça faisait partie des grands travaux, voilà, des grandes ambitions régionales que pouvait avoir l'ancien président de la République française. Autour de la bande dessinée. Donc on avait le festival à Angoulême, naturellement la création d'un musée, d'une bibliothèque et d'une structure dédiée à la bande dessinée s'est imposée à Angoulême. Voilà. Et la deuxième association, c'était la Maison des auteurs. Donc c'était c'est toujours une structure qui fait de l'accueil d'auteurs en résidence et qui leur apporte en fait les moyens de travailler et de s'implanter sur le territoire angoumoisin. Voilà. Donc le regroupement de ces 2 associations-là a donné en fait un établissement public qui est aujourd'hui financé par des fonds publics, en partie, jusqu'à hauteur de à peu près 50%. Donc le département, l'État, la ville et la région Poitou-Charentes. Et pour les autres 50%, en fait, c'est les fonds propres de la cité. C'est-à-dire les entrées au musée et puis les différentes subventions qu'on peut obtenir par d'autres biais. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur 3 lieux. Donc la Maison des auteurs, qui est toujours une résidence d'artistes, qui accueille à peu près une vingtaine d'auteurs par an. Aujourd'hui, ils viennent de fêter en fait leurs 10 ans d'existence. Et ils ont accueilli à ce jour un peu plus de 70 auteurs français, mais aussi étrangers, puisque la Maison des auteurs a su nouer en fait des partenariats avec des institutions étrangères, etc. Il y a un partenariat notamment avec l'Espagne,
avec les pays africains, etc. Donc on a pas mal de passages en fait d'auteurs, et on a aussi des auteurs qui s'installent à Angoulême. Du coup, ça donne une renommée internationale à l'établissement. Ensuite, donc, on a le musée de la bande dessinée, donc cette partie-là, en fait, qui est l'ancien musée de la bande dessinée qui était dans l'ancien bâtiment, qui a été inauguré en fait en 2009 dans des nouveaux locaux. Donc voilà, donc dans cet espace-là, vous avez la partie musée, donc toute la partie conservation patrimoniale de la bande dessinée, donc aussi bien ce que nous on appelle les originaux, c'est-à-dire les planches, les œuvres de travail en fait des auteurs, que la partie imprimée, donc tout ce qui est album et périodique qui font partie de la collection de la cité, donc la partie patrimoniale de la bibliothèque. Et vous avez aussi une librairie. Voilà. Et donc l'ancien bâtiment, le bâtiment original en fait, du CNBDI, donc qui est le bâtiment qui a été construit architecturé par Roland Castro, qu'on appelait autrefois le bâtiment Castro, mais qui aujourd'hui porte le nom de vaisseau Möbius. Donc si jamais vous avez l'occasion de venir à Angoulême, vous savez qu'il faut employer le mot vaisseau Möbius. Voilà. Donc dans cet espace-là, en fait, se trouve un cinéma à réessai. La partie publique donc de la bibliothèque, donc c'est une salle de lecture publique, comme vous en avez une ici, je pense, et tout ce qui est service commun en fait à tout l'établissement. Donc voilà. Donc l'élément, vraiment la cité en fait, elle a été créée pour promouvoir, conserver, diffuser et valoriser tout ce qui concerne la bande dessinée. Donc aujourd'hui, on a des actions qui vont aussi bien sur la conservation, mais aussi sur la promotion de la bande dessinée, sur la valorisation, sur l'étude aussi, puisqu'on fait aussi, on organise des cycles de recherche, on participe beaucoup à des labos de recherche, des travaux sur la bande dessinée, sous toutes ses formes, depuis les formes anciennes jusqu'aux formes aujourd'hui, tout ce qui touche le numérique en fait, voilà. Bon, c'est encore un gros chantier à ouvrir, mais bon, on commence à y travailler de manière un peu plus intense. Alors, la bibliothèque. Donc la bibliothèque, elle a ouvert en fait en même temps que le musée, en 1990. Au départ, c'était uniquement une bibliothèque, alors il y avait une partie patrimoniale, et on avait aussi une partie lecture publique, mais qui n'était qu'en consultation sur place, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas emprunter. Aujourd'hui, on a tous les volets en fait, de la conservation patrimoniale, puisqu'on a la partie conservation, donc on a le deuxième exemplaire du dépôt légal français en bande dessinée. Donc c'est un dispositif en fait purement français qui permet en fait à la Bibliothèque nationale de France de redistribuer le deuxième exemplaire des bandes dessinées qu'elle peut recevoir par le biais du dépôt légal. Donc nous on reçoit tout ça tous les ans, donc ça nous fait grosso modo 4600 albums à l'année à cataloguer, conserver, etc. Donc un peu plus, alors si on calcule, c'est un peu plus de 100 mètres linéaires à l'année. Je vois, il y a des bibliothécaires là, ça vous fait froid dans le dos, non? Voilà. Voilà, donc on a cette collection-là. Et puis on a aussi des collections qu'on acquiert par des dons, par des achats aussi. Donc on est toujours un pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire qu'on est partenaire de la Bibliothèque nationale pour tout ce qui est valorisation de la bande dessinée. Donc aujourd'hui, pendant longtemps, on a eu des subventions pour des acquisitions en langue étrangère. Aujourd'hui, on ne les a plus, mais par contre, on a des subventions pour de la numérisation. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, parce que ça fait partie des actions de valorisation qu'on peut avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 67 000 albums. Ouais, j'aurais dû passer. Voilà. Donc là, vous avez par exemple une diapo de nos réserves. Là, c'est plutôt des mangas. Si le format, si je ne m'abuse, oui, c'est des petits formats, donc c'est essentiellement des mangas. Donc on a 67 000 albums sur le fonds de conservation.
un peu plus de 124 000 fascicules de périodiques, et ce qui représente 4300 à peu près titres de périodiques vivants et morts, français et étrangers. Donc c'est des chiffres qui varient tous les jours, puisqu'on travaille tous les jours, donc on augmente la collection tous les jours. Voilà, c'est une des collections les plus importantes, je pense, en Europe, en termes de bande dessinée. Sachant qu'on ne couvre pas uniquement le domaine francophone, puisqu'on couvre aussi le domaine à l'international, puisqu'on a acheté en fait des collections en version originale. Il y a quelques années, on a acheté de la bande dessinée espagnole. On était passé par Antonio Altariba pour avoir un échantillonnage représentatif de la production des dernières années. On a fait pareil avec le Japon. On a aussi eu des opportunités pour acheter de la bande dessinée argentine. On essaye quand même d'augmenter la collection par ce biais-là. La base en fait, de la collection de la Cité, c'est essentiellement des heureuses anecdotes en fait, puisqu'on a récupéré une partie des collections de documentation d'une maison d'édition qui conservait en fait tout ce qui était publication pour la jeunesse. Donc quand leur centre de documentation a fermé, on a récupéré ça. On a récupéré aussi beaucoup de fascicules qui venaient de la commission de surveillance des publications pour la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez ça en Espagne. Nous on avait une commission, la commission de la loi de 49, des publications pour la jeunesse, qui contrôlait qu'il n'y ait pas de violence, de gros mots, de sexe, de femmes dénudées dans les publications pour enfants. Cette commission existe toujours, elle sévit beaucoup moins qu'avant, mais elle existe toujours et on a récupéré il y a quelques années en fait, tout ce qu'ils avaient amassé en fait, dans ce cadre-là. Voilà. On a aussi eu beaucoup de comics, en fait, fascicules de la maison d'édition Marvel, qui a débarrassé un de ses entrepôts d'invendus il y a quelques années en faisant don à un institut caritatif, culturel, qui nous les a proposés. Donc on les a récupérés et voilà, donc on a une belle collection quand même de comics américains. Voilà. Je vais essayer d'accélérer peut-être un peu parce que tu me fais signe quand... Voilà. Donc, à part donc, les réserves, la partie patrimoniale, donc, on a aussi un centre de documentation qui, lui, va constituer des dossiers documentaires en fait, sur la bande dessinée, va dépouiller la presse bande dessinée, va conserver tout ce qui a trait à la bande dessinée et va effectuer en fait, une veille sur l'analyse de la bande dessinée, la recherche, etc. Donc, on conserve à ce titre donc, des revues, des monographies, des périodiques, des thèses, des mémoires, tout ce qui couvre en fait, le domaine de la bande dessinée, aussi bien en partant des auteurs jusqu'au festival, jusqu'à ce qui est un peu plus, des fois un peu plus anecdotique sur les personnages, voilà. Et ce matériel documentaire est à disposition des chercheurs qui veulent le consulter. Alors, le centre de documentation est aussi le lieu de consultation en fait, des collections patrimoniales. C'est-à-dire que les gens qui veulent consulter les collections patrimoniales peuvent prendre rendez-vous au centre de documentation et à ce moment-là, on leur amène des collections. On peut aussi les aiguiller par rapport à leurs recherches. On reçoit beaucoup d'étudiants qui sont en début de travail de recherche. Et à ce moment-là, on leur dit vous devriez chercher dans tel ou tel périodique, ou tel album, telle ou telle série. Voilà. Donc on reçoit un peu plus on dirait une centaine de chercheurs par an, ce qui peut sembler peu, mais par rapport à la disposition d'Angoulême n'est quand même pas une ville centrale, c'est pas Paris, donc c'est déjà pas mal quand même, quoi. Voilà. Alors, on participe aussi au titre documentaire aux réseaux nationaux de documentation, donc ce qu'on appelle en France le service universitaire de documentation, et au CCFR, donc c'est le catalogue collectif de France. Voilà. Ça nous permet de valoriser nos collections.
d'être mieux référencés, d'être mieux connus, identifiés. Et on a mis en ligne l'année dernière, ou il y a 2 ans, si je m'abuse, il y a 2 ans, un portail sur tout ce qui était revue de recherche en fait, sur la bande dessinée. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la Cité. Alors la rubrique 9e art 2.0, et vous allez trouver dedans beaucoup de sources documentaires. Voilà. Et ensuite, donc on a une salle de lecture publique qui, elle, fonctionne comme une bibliothèque classique. Qui fait, en fait, elle fait le lien en fait, entre la fonction conservation, documentation et le public en général. Donc on va avoir dans cette salle de lecture tout ce qui est publication courante. On a aussi des choses qui sont plus anciennes, mais on essaye de suivre la production nationale de façon à donner au public les bandes dessinées qu'ils cherchent. Alors on fait quand même un gros écrémage par rapport à la production, parce que vous savez qu'en France, il sort à peu près entre 5500 et 6000 albums à l'année. Donc on ne peut absolument pas tout acheter. Tout n'est pas de qualité non plus. Donc on fait une sélection par rapport à ça et on intègre dans les collections à peu près 1500 albums à l'année dans la salle de lecture. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une collection qui est un peu plus de 30 000 albums en accès direct. On en a à peu près 7000 en accès indirect, donc sur demande. Et on a effectué l'année dernière 88 000 prêts. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et on a reçu 30 000 visiteurs. Voilà. Donc on a les mêmes horaires d'ouverture que le musée, puisqu'on essaye vraiment de maintenir le lien entre la bibliothèque et le musée. Et donc on est ouvert tous les jours, du mardi au dimanche. Donc on est ouvert aussi le dimanche. Et le dimanche, c'est notre plus gros jour de fréquentation en fait. Le dimanche après-midi de 14h à 18h, c'est le moment où on a le plus de personnes qui passent, quoi. Voilà. La bibliothèque est accessible gratuitement et elle est accessible. Les gens peuvent emprunter à partir du moment où ils ont une carte d'adhésion en fait à la bibliothèque. Voilà. Donc on fait des actions aussi de médiation. Donc on va avoir des sélections thématiques ou des sélections qualitatives. Donc dans la production courante, on va sélectionner les albums qui nous semblent sortir du lot et qui doivent être mis en avant par rapport au public. Mais aussi on va faire des sélections qui sont plus thématiques, celles-là, qui sont sur des sujets divers et variés. Là on en a une par exemple sur le noir et blanc. On fait des sélections thématiques aussi en fonction de l'actualité de la cité. Donc là, ces derniers mois, on avait une exposition sur la revue Métal Hurlant et la revue À Suivre. Donc on a fait une sélection d'albums qui avaient été prépubliés en fait dans ces journaux-là. Donc voilà, les sélections thématiques permettent de faire sortir des albums du fond, des albums qui sortiraient pas forcément parce qu'on a remarqué en fait que les gens avaient besoin d'une médiation par le biais en fait des sélections. Voilà. On fait du prêt de malle aussi aux établissements scolaires, c'est-à-dire que les établissements scolaires peuvent venir à la bibliothèque et nous demander de leur prêter une malle d'albums pour une période de 5 semaines. Donc elles sont constituées soit pour une tranche d'âge d'enfants, soit sur une thématique. Par exemple, un enseignant qui travaille sur la guerre de 14, c'est d'actualité, on peut lui prêter des albums sur ce sujet-là. S'il travaille sur l'écologie, par exemple, ou sur les animaux, on a tout un volant en fait, de sélection comme ça qui nous permettent en fait, d'alimenter. Alors, on a beaucoup de collèges qui viennent en fait, faire des sélections d'albums. Les enfants, je ne sais pas comment sont les enfants espagnols, mais les enfants français sont très friands de manga. Et les établissements scolaires n'ont pas forcément les moyens en fait, d'acheter des mangas, donc du coup ça leur permet d'avoir un roulement de ces collections-là que les enfants demandent. Voilà. On a mis en place en fait une sélection de blogs d'auteurs, donc les blogs dédiés à la bande dessinée. Donc on a essayé vraiment de montrer ce qui se faisait en termes de nouvelles diffusions sur Internet. Donc on a fait une sélection par rapport à des auteurs qui nous semblaient un peu, sortir du lot.
Donc on a voilà, une sélection de blogs sur la bande dessinée. Alors on va avoir avec des thématiques différentes, hein, on va avoir les blogs girly, les blogs plus de prépublication, les blogs participatifs, enfin tout ça quoi. Voilà. Et voilà, on fait aussi un café BD. Donc en fait c'est une manière d'inciter les gens à venir parler de leur lecture. Donc s'il est mensuel en fait, il se fait dans un café à l'extérieur en fait de la cité le soir. Et ça permet de réunir en fait des gens qui aiment la bande dessinée, qui ont envie d'en parler, qui ont envie de découvrir de nouvelles lectures. Et voilà, donc généralement il y a une quinzaine de participants, c'est plutôt convivial, plutôt sympathique. Alors, et tous les ans, au moment du festival, enfin les quelques jours, 2 jours avant le festival, on organise un stage à destination des professionnels de la médiation du livre, plus particulièrement sur la bande dessinée. Donc avec une thématique. Donc la thématique du stage de 2015 va être la bande dessinée à la croisée des autres arts. Donc toutes les relations entre bande dessinée et cinéma, bande dessinée et théâtre, bande dessinée et danse, puisqu'il y a un fort courant actuellement dans la production française autour de ça. On a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé soit sur le théâtre, soit sur la danse. Beaucoup ont travaillé sur la danse. Donc du coup, on a choisi d'explorer ces domaines-là. Il y a 2 ans, on avait fait la bande dessinée de reportage. On a travaillé aussi sur le manga, sur le comics. Voilà, on essaye de coller en fait à l'actualité éditoriale et au grand courant de l'édition bande dessinée. Voilà. Donc c'est un stage qui est à destination des bibliothécaires et aussi des documentalistes hein, d'établissements scolaires. Quoi. Voilà, vous avez des photos. Voilà. Alors, on a un très gros chantier en fait annuel qui est le chantier de numérisation. Donc on a procédé depuis le premier chantier de numérisation date de 2007. Donc on a procédé depuis tous les ans en fait à des projets de numérisation sur des corpus qui sont cohérents et qui représentent en fait le patrimoine de la bande dessinée. Donc aujourd'hui on en est à 17 fonds. Donc on va avoir des fonds d'auteurs. Donc on a par exemple du Topfer, Carandache, Cham, Alain Saint-Augan. On va avoir des fonds thématiques, donc on en a un sur l'imagerie d'Épinal. On a mis l'année dernière en ligne notre fonds sur la guerre de 14. Et on a des fonds de périodiques aussi, donc des revues comme Lisette, Fillette, Pierrot, Le Pierrot, des revues qui sont emblématiques d'une période en fait de la bande dessinée, qui permettent aux gens en fait de se retrouver dans ces collections-là, parce que le but c'est quand même de porter ce patrimoine de la bande dessinée à l'ensemble du public et surtout de préserver nos collections, puisqu'on a des collections qui sont aujourd'hui anciennes. Il y en a certaines, elles ont plus de 100 ans et elles commencent à se détériorer et elles ne peuvent plus être diffusées au public. Donc numériser, c'est aussi pour nous une manière de sauvegarder ces collections-là. Donc voilà, donc sur les périodiques, en fait, aujourd'hui, en fait, en l'ensemble des collections numérisées, on doit être pas loin des 90 000 pages. Donc c'est quand même un assez gros fonds. Et donc on travaille aujourd'hui en fait à la constitution d'une base de données numérique. Donc d'ici quelques mois, on est en train là justement de travailler vraiment dessus. On devrait ouvrir en fait notre bibliothèque numérique qui est en cours de constitution. Donc voilà. Et toutes nos collections numérisées sont signalées dans la bibliothèque numérique française, donc dans Gallica. Je ne sais pas si certains d'entre vous, voilà. Donc on est signalé dans Gallica qui renvoie vers notre site en fait pour certains titres. Alors on a un partenariat avec la BNF justement dans ce cadre-là, puisqu'on a des aides en fait à la numérisation qui sont très intéressantes puisqu'elles peuvent monter jusqu'à 50% en fait du coût d'un projet de numérisation. La contrepartie, c'est qu'il faut que les collections soient diffusées soient disponibles en ligne, puissent être téléchargées par les internautes et qu'elles soient signalées dans Gallica. Voilà.
Donc du coup, on a la contrainte aussi du respect du droit d'auteur. Donc on respecte en fait les 70 ans après la mort de l'auteur et les 70 ans pour les publications en série également. Donc ce qui explique que dans la base, on ne va rien trouver, ou à quelques exceptions près, quand on a négocié les droits avec les ayants droit, pas trouver de collection qui soit postérieure à 1945 pour aujourd'hui, quoi. Voilà. Sur les collections numérisées, je crois que j'ai à peu près... Oui, voilà. Et donc, comment dire, la partie importante en fait du pourquoi de la conservation en fait de la bande dessinée, c'est aussi de pouvoir exposer cette conservation. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait deux pans dans les fonds patrimoniaux. Donc, on a d'un côté tout ce qui était planche originale, donc travail préparatoire, vraiment l'œuvre de l'auteur, et ensuite la version imprimée, puisque la bande dessinée est avant tout un matériau imprimé. La planche originale est considérée aujourd'hui comme une œuvre d'art et atteint des sommes exorbitantes, mais ce qu'en connaît le grand public, c'est avant tout l'exemplaire imprimé. Donc du coup, nous on conserve aussi pour que tout ça soit présenté au sein du musée, soit valorisé au sein du musée. Donc quand les gens se promènent dans le musée, ils vont voir aussi bien des originaux que des imprimés. Certains sont très anciens, certains sont rares, d'autres le sont beaucoup moins. Pas mal de nos grands-parents ont des fois dans leur grenier en fait, des exemplaires de Tintin qu'on présente aujourd'hui dans le musée, mais en même temps, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on conserve, quoi. Et on va quasiment tout conserver, depuis la feuille de chou paroissiale avec un petit dessin de bande dessinée, jusqu'à la revue nationale de bande dessinée. On conserve tout. Voilà. Et donc, le musée fait des expositions aussi thématiques. On en a une, par exemple, sur Charlot, qui vient d'ouvrir là, puisque Charlot fête en fait son 100e anniversaire en fait. Il a été publié en France pour la première fois en 1917, et du coup on fait une rétrospective sur les publications en bande dessinée avec le personnage de Charlot. Et la plupart des documents qui sont présentés dans cette exposition viennent des collections d'imprimés. Voilà. On a aussi un travail de médiation auprès des enseignants, puisqu'on a un service de médiation qui constitue en fait des dossiers documentaires dont les enseignants peuvent s'emparer pour préparer des visites, pour faire des travaux avec leur classe. Voilà. Voilà. Alors, donc en fait, la bibliothèque est un élément en fait de la cité qui bouge tout le temps. Cette année, on s'est lancé en fait dans un très gros chantier qui est donc d'une part la constitution de la bibliothèque numérique, mais aussi la réinformatisation de notre système documentaire, bibliographique. Donc on va changer le logiciel, puisqu'on avait un vieux machin pas cool. Et donc on change de logiciel, on va pas tout recataloguer, mais par contre on a un gros travail de récupération des données et surtout de diffusion des données. Donc on va avoir un portail bande dessinée, plutôt imprimé, et on va aussi on va intégrer le réseau des bibliothèques du Grand Angoulême. Donc ça c'est un très gros chantier aussi, puisque la tendance actuellement en France est à la mutualisation. Donc on essaye en fait de ne pas avoir des catalogues éparses, mais de trouver le moyen en fait de regrouper tout ce qui est consultation de catalogues sur la bande dessinée en France. Donc du coup, on va participer aussi, on va intégrer nos notices en fait dans le catalogue national français, qui lui va se retrouver également. Alors ça, c'est peut-être à l'horizon 2016-17, hein,
mais dans des catalogues nationaux, enfin, voire internationaux, puisque dans WordCat et pour les collections numérisées, dans Europeana. Voilà. On essaye en fait vraiment d'intégrer la bande dessinée dans la culture générale, en fait, de ne pas en faire un ghetto bande dessinée tout seul, quoi. La bande dessinée fait partie des publications générales, en fait, de tout ce qui a été publié en France, et à ce titre doit se retrouver dans les bases de données nationales, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, quoi. Parce qu'elle a souvent été considérée en fait comme une sous-littérature, et donc a largement été oubliée. Du même que la science-fiction ou de la fantasy, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma présentation. Je vous remercie. S'il y a des questions, c'est après. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Koldo Michelena que me haya invitado. Era una asignatura pendiente que tenía hace unos cuantos años y por fin he podido venir y también conocer la colección de Luis Gasca. Y yo os voy a contar un poco lo que estamos haciendo en la Comiteca de la Biblioteca Regional de Murcia. No es un centro de estudio como puede ser Angoulême o como la que habéis abierto y acabamos de ver de Luis Gasca, sino que es una sección dentro de una biblioteca pública que lo que busca precisamente es promocionar y conseguir nueva clientela. Aunque ahora quede un poco mal por la situación que estamos viviendo, sería contagiar a cuanta más gente la afición hacia el cómic y el gusto hacia el cómic, ¿no? Entonces, por eso tenemos una sección que es la Comiteca de Adultos. Estáis viendo aquí parte. Bueno, esto se ha convertido prácticamente en el símbolo de la Comiteca de Murcia porque el sillón este llama mucho la atención. Lo que buscábamos era pues, precisamente que la gente al llegar a la biblioteca, en la primera planta, sube a la segunda planta y se encuentra de repente con una decoración totalmente distinta. El mobiliario también es distinto, se adapta al cómic, de forma que llame mucho la atención y además está situado al lado de la mediateca. De forma que la analogía entre la imagen, entre las películas y los cómics, lo encuentre. Y lo que buscamos es la afición, el fandom que se llama, la gente que es muy aficionada al cómic, ya la tenemos ganada teniendo una colección de cómics suficientemente potente. Pero cuando realmente te satisfaces, que cuando consigues a alguien que no leía cómic o que el cómic sigue teniendo la idea de que es algo infantil o que es algo que simplemente trata temas pues, bueno, o violentos o eróticos, solamente eso, pues lo descubre y siempre la frase que te dicen es esto, pero esto no es un cómic. Entonces eso es un gustazo. Cuando te dicen eso dices, bien, lo he conseguido, tenemos un nuevo adepto y ha descubierto que el cómic te puede dar tantas satisfacciones como una buena novela, una buena película o lo que sea. Es una opción cultural más. Y lo que perseguimos es precisamente meterlo dentro del resto de opciones culturales que hay en la biblioteca, que no lo excluyan. El caso era llamar la atención de alguna forma. Los sillones llaman la atención y, como veis algunas fotos aquí de la Comiteca desarrollamos unos módulos que son de metacrilato y de madera escalonados, de forma que las portadas de los cómics se vieran en cualquier momento. El mayor reclamo de un cómic es la portada. Entonces, si lo pones en estanterías convencionales, las que tenemos en todas las bibliotecas, pierdes mucho el impacto visual que tienes. Así, de esa forma, tú subes a la primera planta, lo primero que te encuentras es una reedición de Little Nemo, de un tamaño enorme. Entonces la gente ya le llama la atención y luego a continuación se ven 24 módulos con todos llenos de cómic, con todas sus portadas. Es todo de préstamo. Tenemos muy poco fondo que sea de consulta, obras más valiosas, más caras y demás. Se me ocurre el Fabricar Historias de Chris Ware, que es una caja que acaba de salir con 14 cómics en distintos formatos, y eso sí que lo tenemos de exposición, pero el resto es todo de préstamo. Tenemos la Comiteca de Adultos
y tenemos la Comiteca Infantil y Juvenil y luego los bibliobuses, que tenemos 5 bibliobuses. Como al venir a la Coldo Michelena me vino muy bien porque te paras un momento y dices, bueno, voy a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que voy a contar, y me di cuenta de que en el año 2013 cumplimos 10 años que tenemos abierta la Comiteca. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso un poco de lo que hemos ido haciendo, de las actividades de promoción, partiendo del año 2003-2004, que fue el lanzamiento. Eran solamente 8 módulos, era un gueto también un poco dentro de la biblioteca. Los módulos los fabricamos nosotros, se los encargamos a un carpintero, los diseñamos y luego los han adaptado pues, en bibliotecas de Colombia, en bibliotecas de toda España. Nos han pedido también las medidas y demás, porque es bastante, no salen caros. Es a un carpintero local se lo encargas y te ponen metacrilato y demás, y no sale muy costoso. Y dan mucho juego. El primer paso fue empezar llamando la atención, pero queríamos abrir desde la biblioteca, queríamos que la Comiteca fuera una nueva línea de agitación cultural de la biblioteca. Ahora que estamos hablando mucho de que el futuro de las bibliotecas es que nos abramos a la sociedad, que o somos sociales o no seremos nada, porque vamos a desaparecer. Entonces, cuanto más abiertos estemos a todos los mundillos que se mueven alrededor, mejor, y la Comiteca nos venía muy bien para eso. Por eso lo primero fue empezar a hacer actividades culturales basadas en el cómic. El primer ciclo fue en el 2005, fue el ciclo Geando Cómics, y trajimos a muchísima gente muy importante del cómic dentro de España, críticos, editores, autores. Estuvo pues Álvaro Pons, Sandra V, Daniel Torres, Carlos Jiménez, Kim, muchísima gente, Antonio Altarriba, y era organizado desde el Servicio de Actividades Culturales de la biblioteca. La satisfacción que nos dio, pues que dentro de las actividades culturales que se hacían, las actividades de cómics eran donde venía más gente, venía muchísima gente. Se llenaba el salón de actos y en algunos casos, por ejemplo, vino los de Muchachada Nui. Claro, lógicamente aquello petó y la escalera estaba llena, no cabía gente, un escándalo, y nosotros felices, porque era lo que buscábamos. Este fue el ciclo con el que empezamos en el 2005. En el año 2006 empezó otro evento, de carácter anual, Comic Corner. Este era un encuentro anual donde vino desde el dibujante de From Hell, David Lloyd, al Carlos Grangel, que dibujó para Tim Burton La novia cadáver. También eran editores, se hacían talleres, se hacían exposiciones, todo tipo de eventos durante una semana en la biblioteca como centro neurálgico del cómic. Porque pretendíamos lo mismo que creo que pretende ahora aquí la Coldo Michelena, es que se convierta en un centro de referencia para la afición local y promover a los autores locales. Siempre en cualquier sitio, en cualquier ciudad, hay siempre una afición hacia el cómic, hay siempre gente interesada, gente que se está moviendo, que hace fanzines, que tienen algún tipo de movida en ese sentido, y qué mejor que sea la biblioteca pública quien aglutine esa afición y tenga un sitio donde reunirse, incluso crear un fanzine de la biblioteca. Pues eso fue en el 2006 y también empezamos en la revista Actual Biblioteca de la biblioteca. Teníamos una sección que era Los tebeos no son cosa de niños, una forma de acabar con estereotipos. Los bibliotecarios que estamos ya bien sobrados de San Benitos, con las gafas, el moño y la rebequita y demás, podemos entender perfectamente los estereotipos que caen sobre los aficionados al cómic. Y con esto lo que tratábamos era de romper esos estereotipos, reírnos un poco de ellos, mientras que recomendábamos cómic, y atraíamos a un público que no se siente identificado, ni tenía por qué sentirse identificado con la afición de toda la vida al cómic, gente que lee novela, que disfruta de una película, pero que el cómic ni lo contempla. Pues a través de esto queríamos que lo contemplase al menos, que le echase un vistazo. Y eso fue la sección de Los tebeos no son cosa de niños. Ahí hay dos que, por ejemplo, establecían las relaciones entre la pintura y el cómic, haciendo similitudes en diferentes artistas y pintores, o la temática social, llamando la atención de que la novela gráfica, que tan de moda está ahora, pues trata absolutamente todo tipo de temáticas, aborda cualquier tema y puede tener muchas veces, cuando ahora precisamente estamos con el imperio de lo digital, con que la gente lee poco, muchos jóvenes, pues la única experiencia a lo mejor de lectura en plan clásico,
en el cual el tempo lo marca el lector, puede ser un cómic. Y a veces para conceptos, gente que pierde un poco problemas de alfabetización y entonces pues en la narración que hacen los medios de conflictos como del conflicto de Oriente y todo esto, pues se pierden un poco y el cómic en ese sentido didácticamente es un filón buenísimo. Están los cómics de Joe Sacco, que sobre Palestina, Gorazde y demás, que son buenísimos y que sirven para mucha gente que a lo mejor esas temáticas como que resultan muy fuertes o muy ajenas. Pasamos al año 2007, que yo digo que fue un poco cuando en España habían diferentes puntos que iban surgiendo de aquí a allá en bibliotecas públicas que iban haciendo caso al cómic, iban creando secciones de cómic, y la Can Fabra de Barcelona decidió, algunos de los que estamos entonces moviéndonos con esto, reunirnos en el Salón del Cómic de Barcelona. Estuvo muy bien, nació el grupo Comicteca, que se planteaba cómo crear una red de comitecas a lo largo de todo el territorio. Que dijéramos pues, medidas de mobiliario, qué actividades podíamos promocionar, qué podíamos poner en marcha, la problemática conjunta, los problemas bibliotecarios, pero desde el punto de vista del cómic, ¿no? ¿En qué quedó todo aquello? Pues en que nos conocimos, estuvimos trabajando durante varios años, pero desapareció el grupo Comicteca y no llegó más allá, pero bueno, fue un primer punto de arranque para que luego pudiésemos establecer colaboraciones, por ejemplo, con la biblioteca La Sala Tecla de Hospitalet, que es un referente a nivel nacional, pues sigo colaborando con ellos. Y surgió a partir de ahí. Este año, el 2007, compramos también mucho fondo para los clubes de cómics. Tenemos club de lectura, no sé cuántos tenemos ya, 200 o por ahí, muchísimos, para asociaciones, bibliotecas, institutos, centros educativos, y creamos uno específico de cómics. Al principio les chocaba, ¿no? Porque decías, bueno, pues ahora en vez de la última novela en Pérez Reverte o de Lola Dueñas, te vamos a meter un cómic, una novela gráfica. Les chocaba, pero al final terminaban entrando y les encantaba. Y luego estaba el club de cómic de gente que ya estaba aficionada al cómic, que le gustaba, y que curiosamente fue el club de cómic muy gratificante en muchos sentidos, porque tenía unas edades que pasaban de 15 años a 80 años. Y eso en los demás clubes de lectura no se daba tan fácilmente, y ahí sí se daba. Luego la cohesión que cogió el grupo fue brutal, o sea, organizaban viajes para irse al Salón del Cómic de Granada, para irse al Remanga, al Salón del Manga de Murcia, y formaban como un pequeño grupo que ese fandom, esa afición en el cómic, les creaba una cohesión especial, ¿no?, con respecto a otros clubes de lectura. En el 2008 quisimos reforzar lo que es el fondo infantil, la Comiteca Infantil y Juvenil. Tenemos ahora mismo unos 5.000 títulos en la infantil y juvenil. Entonces, pues empezamos desde cuentacuentos basados en cómic. Desde, por ejemplo, recuperar la forma de narrar medieval de la literatura de cordel o de ciegos, que se coge el cordel y colgaban los dibujos, pues ampliar viñetas y colgarlas de esa cuerda e ir contándole el cuento y escenificándoselo a los niños en base a los cómics, ¿no? Eso también lo hicimos. Talleres de cómic, por supuesto, que tenían mucho éxito y siguen teniendo mucho éxito, de animación también. Y justamente ese año también, por lo que os decía antes, de que empezó un poco a moverse, no solamente dentro del territorio de España, sino también fuera. En Lisboa nos llamaron a todos los que nos habíamos reunido en Barcelona y nos fuimos a Lisboa, a la Biblioteca, hicimos allí un encuentro donde concretamente la Comiteca de Murcia habló del cómic como una herramienta para la alfabetización informacional, lo que os comentaba antes de lo bien que viene para alguna gente tener una experiencia cercana a lo que era la lectura antes, sin esta dictadura de lo digital y demás que nos marca y un poco la dictadura de la imagen, pues el cómic sirve un poco para eso. Y hablamos de todo eso en Lisboa. El año 2009 fue un año muy bueno. Fue antes de la crisis, con lo cual fue muy bueno. ¿Por qué? Porque pudimos ampliar la sección de la Comiteca. Pasamos de 8 módulos que tenemos a 24. Pasamos a tener los sillones, no los teníamos al principio. Yo lo he puesto, pero es mentira, no estaban al principio.
fue a partir de este año cuando tuvimos los sillones, 8 sillones con la tapicería de cómic, y empezaron a pedírnoslo. Yo daba siempre largas para que ninguna otra comiteca se lo pudiera copiar, y decía que ya se habían agotado, y de hecho ahora ya creo que ya no sé ni quién los fabrica ni dónde los hace. Es verdad, ¿eh? Este año ampliamos la comiteca y luego, aparte de eso, lanzamos la primera brújula para tebeos. Eso creo que es algo que vosotros también terminaréis haciendo, la Col de Michelena, porque es una guía de lectura. Pero una guía de lectura con valores añadidos. Como os decía, lo de promocionar a autores locales, le pedimos a autores locales que hicieran cómics originales y los publicamos ahí junto a las reseñas que hacíamos, las recomendaciones de los clásicos, de los básicos. Para alguien que se orientase, por eso lo llamamos brújula. Alguien que se pierde dice que es eso de novela gráfica, que es todo ese rollo que está soltando ahora los medios y sale ahora en Babelia, y donde no salía antes un cómic, de repente sale en los medios supuestamente donde solamente entra la alta cultura y ahora también entra la baja cultura. ¿Eso qué es? Bueno, porque se llama novela gráfica. Ah, bueno, vale. Que es otra cosa, no es cómic. Es cómic igualmente. Y nosotros defendíamos eso a través de la brújula para tebeos y introducíamos artículos, introducíamos a autores locales que hicieron los 3 cómics, y todo esto lo distribuimos además porque ese año nos fuimos de nuevo a Barcelona y montamos un stand, que es la foto que se ve abajo, un stand Murcia Tax. Y aquí donde lo que se hizo fue promocionar a los autores murcianos en el Salón del Cómic de Barcelona. Fueron, pues bueno, no sé si conocéis, pero bueno, ahora mismo José Luis Monuera ha dibujado a Spirou en Francia, es una figura en Francia, y es de Lorca, de Murcia. Tenemos en la Marvel, tenemos trabajando a Salvador Spin, tenemos a Daniel Acuña también en la Marvel, en la DC, o sea, que hay una cantera local bastante potente en Murcia de comiqueros y autores de cómic. Y nos fuimos allí a Barcelona precisamente a promocionarlo y a distribuir las brújulas, y luego a invitar también a un aperitivo de cerveza en Mojama y Hueva que tuvo mucho éxito. Yo creo que fue lo que más arrasó. Pero vamos, todo se influye, todo se influye. Este mismo año también os dije que fue un buen año porque surgió el proyecto Comiteca en Bogotá. Nos convocaron especialistas de México, de Brasil, de Chile y de España. Me llamaron a mí, de la Comiteca de Murcia, yo encantado. Y pues bueno, se trataba de allí de intercambiar opiniones y demás, pero precisamente lo que querían hacer es crear un prototipo de comiteca para que se abrieran comitecas por todas las bibliotecas colombianas. Allí el fomento de la lectura, bueno, la red de bibliotecas en Bogotá es muy potente, son grandes bibliotecas, y aparte con una situación social como muy fuerte, ¿no? Ibas allí a una biblioteca y dices, no, es que allí entró aquí un hombre, pegó un tiro y mató a uno aquí y allí, te quedabas muy impresionado, ¿no? Era como, te cambia la mentalidad totalmente porque ves la importancia que tienen allí las bibliotecas, que es brutal, y cómo la gente bajaba de las montañas que están llenas de favelas y van un montón de kilómetros para ir a la biblioteca porque es su centro de reunión. Entonces, el carácter social de la biblioteca, ya las tonterías del primer mundo, si es que esto es el primer mundo, allí se te iban totalmente cuando estabas en Colombia, y veías la importancia que era para ellos el crear comitecas y tener instrumentos con los cuales atraer al público a la lectura. De allí surgió bueno, una cosa que salió después, que sería un prototipo de comiteca y que siguió las pautas que marcamos desde la Comiteca de la Biblioteca Regional de Murcia. A ver. En el 2010 es cuando surgió precisamente ese prototipo, es este libro que se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y en el capítulo que habla de un prototipo de comitecas, me lo encargaron a mí, de la Comiteca de Murcia, y bueno, pues dice cómo hacer los muebles. Bueno, da unas opciones que sirven para cualquier tipo de biblioteca porque te dice, dependiendo de tus características, si puedes permitírtelo o no puedes permitírtelo, pero siempre habrá algo que podrás hacer, porque el cómic precisamente es una cosa bastante fácil de vender. Para un bibliotecario lo que más nos puede agradar es encontrar, cuando ya parece que está todo explotado, de repente encontrarte con que hay una cosa que siempre ha existido en las bibliotecas, pero que no lo hemos explotado lo suficiente y que es un filón tremendo. Y encima aprovechar la situación que estamos viviendo, que se ha puesto de moda la novela gráfica, que los medios le están haciendo caso, que hay una creatividad ahora brutal, que está cambiando totalmente el concepto. Entonces, en ese libro que se publicó y que ahora bueno,
se abrió este año pasado, se abrió la primera comiteca en Cali, en Colombia, siguiendo las directrices de este prototipo. Y también ese año se publicó la segunda brújula para tebeos. La primera era Guía de viajes por la comiteca. Esta se subtitulaba Brújula para tebeos, terapias de choque desde la comiteca. Entonces aquí era lo mismo, la misma filosofía, teníamos 3 autores que hacían cómic, teníamos artículos sobre cómic y quisimos que figuras relevantes de diferentes ámbitos hablasen sobre cómic. ¿Para qué? Precisamente para esa normalización del cómic. O sea, para decir, ¿qué hace Ferran Adrià hablando de cómic? ¿Qué hace Luis Gordillo hablando de cómic? ¿Qué hace Rosa Montero, Elvira Lindo, Alaska? Bueno, Alaska podríamos pensar que sí, pero mucha otra gente hablando de cómic que venían de diferentes campos totalmente distintos, Ainhoa Arteta, lo que fuera, solamente su experiencia lectora con respecto al cómic. Yo en principio pensé, digo, no sé hasta qué punto la gente va a entrar al trapo, pero sí entraron, fueron encantadores todos y colaboraron. Únicamente tuve problemas con la gente del cine, oye, que no consigue que nadie dijera nada cuando tiene tanto que ver, pero no conseguía ninguno. Entonces estas terapias de choque pues sirvieron precisamente para que mucha gente empezase a descubrir, pues eso, lo más gratificante, ya os he dicho, es cuando alguien se lleva una brújula para estas y luego lo veías al lado del OPAC, del catálogo, y ojeándola y buscando en el catálogo si estaba prestada o no estaba prestada la obra en cuestión, y gente que no era lectora de cómic. Gente que subía a la primera planta, que es donde está la comiteca de adultos, y se iba directamente a las películas, a la mediateca, como mucho, echaba un vistazo y decía, bueno, oye, cuánto colorín, pero ya está. Pues gracias a este tipo de actividades sí que ha habido gente que se ha interesado, ha empezado a descubrir y decir, oye, es que no tenía ni idea, esto no se parece a lo que yo leía cuando era crío. Siguiendo por esa línea de normalización, de inventarnos servicios que sirvan para que la gente normalice y le guste o no le guste el cómic y diga, bueno, vale, es una opción más. Tengo que conocerlo, pues me viene bien. Como hay gente que no, si subía, como os he dicho, subía, no le hacía caso a la brújula, no le hacía caso ni a los colorines de la comiteca, se iba a las películas o directamente pasaba completamente. Vale. En la planta 0 le ponemos los servicios de pack de préstamo, que son esas cajas de detergente warholianas que veis ahí, de date el lote con la biblioteca, y contenía la planta 0, están en una estantería, todos puestos, son temáticamente selección de libros, películas, música y, por supuesto, cómic, novela gráfica por un tubo. Están allí, la gente los ve, elige según la temática, porque al darle la vuelta va explicado temáticamente las relaciones, como hemos hecho esa relación. Uno era, ¿cómo era? Era mafia y finanzas. Todo el mundo entiende las implicaciones, ¿no? Pues iba desde la banda sonora de Los Soprano a una monografía sobre los 3 hombres que arruinaron el mundo, y luego un cómic sobre la mafia, Brancaccio, uno italiano. Había de todo, glamour y pensamiento, y juntaba Sexo en Nueva York, la película de Sexo en Nueva York, con la teoría de King Kong de Virginie Despentes, que es pues, feminismo bastante cañero. Y por supuesto cómic por medio. Entonces, ¿qué pasó con esto también con los packs de préstamo? La gente que me vino, bueno, me decían, sí, la selección nos ha encantado, me ha gustado mucho, pero me decía, pero es que he descubierto la novela gráfica, oye, que yo es que no tenía ni idea de que el cómic era así, y me lo llevo a casa para leerme el libro, para ver la película, diciendo, bueno, pues ahí va, y al final he terminado leyéndomelo diciendo esto qué es, y les ha enganchado. Y también hemos conseguido normalizarlo dentro de esa opción, está ahí dentro. Y bueno, tú lo eliges si quieres o no quieres, pero ahí lo tienes. Es vender lo que tenemos, simplemente sacarle el rendimiento y venderlo. El equivalente para infantil y juvenil sería el Top Secret, porque los packs de préstamo eran para adultos solamente. Es una mochila, ¿cómo voy de tiempo? 5 minutos, vale. Voy por el 2011, queda poco. Las mochilas para niños que no pueden saber lo que contienen. Contienen películas, contienen libros y contienen cómic, lógicamente. Entonces le decimos, llévate un secreto a la espalda. El niño con la complicidad, buscamos la complicidad del padre, y entonces decimos que no lo abran hasta que no lleguen a casa. Muchas veces lo abrirían nada más dar la vuelta de la biblioteca. Pero bueno, el caso es que el efecto ese de sorpresa, de algo escondido, de regalo de cumpleaños, los niños se lo llevaban, les encantaba, yo quiero una mochila, y luego descubrían dentro el cómic. Problemas que se decepcionasen y dijeran, vaya una mierda de bibliotecarios, porque han confiado en nosotros y nos han visto con lo que esperaban. De momento no ha pasado con ninguno. Todos les ha gustado, los padres de hecho han podido descubrir el cine mudo a lo mejor con los niños,
y la selección de cómics también les ha enganchado. Pasamos al 2012, que este año ya fue bueno porque manteníamos lo que teníamos hecho, pero ya empezó la crisis más dura y, lógicamente, bajaron los presupuestos y nos vino muy bien de verlas el que nos hiciera una donación uno de los autores que están fincados en Murcia, que trabaja para la DC y tiene todo, la DC Comics, la gran editorial americana del cómic, pues le manda todos los originales a este chico, Fernando Dañino. Él tenía su casa que se le caía y dice, ¿qué hago con esto, con ediciones originales en inglés? Y dijo, pues lo llevo a la Comiteca. Y entonces dijimos, bueno, pues vale, pues montamos un servicio. Yes, we can learn English at the Comiteca. Un espacio donde tenemos todos los cómics de superhéroes y los tenemos allí pues, para los estudiantes de inglés. Aparte tenemos otra sección de novela gráfica en otros idiomas, pero esta concretamente de superhéroes por el lenguaje más inmediato, el argot y todo esto le venía muy bien a los estudiantes de idiomas. Y creamos también un centro de interés que llamamos Pico Esquina, que iba dedicado exclusivamente a la novela gráfica, en la planta cero. El desarrollo de ese centro de interés sería en el 2013. En el 2013 ese centro de interés fue a más y se convirtieron en acciones artístico-bibliotecarias. Ya os digo, esto está diseñado desde la Comiteca, pero no intentamos vender solamente cómic, intentamos vender de todo metiendo al cómic dentro. Esto es contactar una temática. Yo contacto con un artista y le digo, ¿quieres crear, quieres colaborar e intervenir en los espacios de la biblioteca? Y ahí ofrecemos obra que está relacionada con la temática de esa acción artístico-bibliotecaria. Lo primero fue escandaloso, porque eran temáticas escandalosas a lo largo de la historia que habían sacudido sus disciplinas artísticas o de pensamiento. Estaba desde el Marqués de Sade a Jesucristo, habían obras de todo tipo y, por supuesto, mucha novela gráfica. Y estaba acotado dentro de un espacio con una cortina cerrado, que era como algo prohibido. Como en los videoclubs ponían el género erótico, pues igual. La segunda acción artístico-bibliotecaria fue sobre estereotipos de género. Creamos un salón vintage, que es este que se ve aquí, a la izquierda, donde se ironizaba sobre los estereotipos masculino y femenino, y había una televisión que emitía spots publicitarios de los años 60 en bucle, jugando con la idea que representaban de lo que tiene que ser un hombre, lo que tiene que ser una mujer, y un artista que hizo una serie de collages buenísimos, pero que no podía poner ya tanta imagen, y que pusimos por toda la biblioteca alrededor del espacio este. Lo último ha sido el Salón de Belleza Africano, que ha sido una peluquería en la biblioteca porque copiamos, como veis el cartel ahí arriba, en Costa de Marfil el gobierno lleva libros a las peluquerías para alfabetizar a las mujeres, porque como son tan laboriosos los peinados, allí tienen tiempo para leer y alfabetizarse. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues vamos a llevar novela gráfica a las peluquerías del centro de Murcia. Y dijimos, está muy bien que te leas el Hola, el 10 minutos o todas las revistas de cotilleo, pero bueno, si tienes otra opción también aquí de lectura y te la puedes llevar a casa, genial. A la gente le encantó. Las peluquerías les gustó mucho también, entonces nos dieron vales, servicios gratuitos, que nosotros semanalmente sorteamos entre la gente que se lleva a fondo de ese espacio que hemos creado en la biblioteca. Entonces, entramos ya con la iniciativa privada también, con colaborar con las peluquerías, con diferentes sectores y demás, y con un artista que tiene sus cuadros expuestos allí, inspirados en África. La siguiente ya la estamos fraguando y esto ya llegamos al 2014. Esto es más bien anecdótico. Cuando hicimos la Comiteca queríamos eso, atraer a la gente a la afición del cómic cerca de la Comiteca. Y precisamente en el 2014, una señal de que eso lo hemos conseguido es porque abrieron un comercio, Salva Spin, un dibujante que está contratado por la Marvel, abrió un comercio de cómic y de Warhammer, juegos de rol y demás, al lado de la Comiteca, pero con visión comercial, porque a la Comiteca le interesa, porque el público que va a la Comiteca va también a su comercio. En vez de verlo como una competencia, lo vio como una unión muy interesante. Tanto es así que estamos colaborando ya con ellos. Y una de las cosas que hemos hecho es traer a Pepe Mediavilla. Pepe Mediavilla, así de nombre no lo conoceréis, pero es la voz de Morgan Freeman, la voz del mago Gandalf en El Señor de los Anillos, un actor de doblaje que para el fandom, ese que os decía, ese mundillo alrededor del cómic, muy fanáticos de La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, traer a Pepe Mediavilla fue un puntazo allá a Murcia. Les encantó. Y encima recita poesía. Entonces, el lado cultural de la biblioteca por el lado literario, junto con el lado comiquero, o como queréis llamarlo, o friki. Aunque no me gusta mucho el término, pero bueno.
Y hemos terminado también haciendo juegos de rol en colaboración con este comercio de 7 héroes, porque de eso se trataba, de ir a abrirnos a más sectores y seguimos por ahí, por esa vía, abriéndonos a lo público y lo privado que interactúe, ¿no? Y que nos beneficiemos mutuamente, más en esta época. Y ya corto. Bueno, ahora tendremos ocasión de estar media hora más. Me imagino que en vez de tranquilizarnos nos hemos puesto más nerviosas todas oyendo todo lo que están haciendo ellos. Mientras nos vamos instalando aquí, cada uno tiene ya su sitio adjudicado, creo. Si tuviéramos que hacer un resumen de las dos actuaciones, de las dos intervenciones, a mí personalmente me ha llamado la atención, mientras se van sentando, la absoluta centralidad que tiene el cómic, por supuesto en Angulema, pero también en una biblioteca generalista como es la de Murcia, el enorme esfuerzo o el enorme efecto positivo que consigue Murcia en lo que es la acción cultural general, partiendo del cómic como base de ello, el enorme efecto que consigue en la producción también, Angoulême por supuesto, y los dos, y si Vicente ha dicho que se le ha quitado la tontería del primer mundo en Colombia, la tontería del gran desarrollo de la comunidad autónoma vasca en la cultura, creo que a más de uno se la ha quitado ahora también, en cuanto supone que una biblioteca en Murcia consigue que el cómic genere tracción económica. Y un centro como el de Angulema, 30.000 habitantes, consigue que el cómic genere tracción económica. Bueno, ahora podéis preguntar lo que queráis. Si no queréis preguntar nada por internet, también hemos recibido cuestiones que darían para otras 3 horas, así que me callo. Nosotros sí tenemos una comicteca, una colección bastante actualizada y que intentamos cuidar, y a su vez esta es la segunda edición de una tertulia de cómics, una tertulia que intercala análisis de novelas gráficas con entrevistas. Dani Fano estuvo en entrevistas con autores locales, con comiquilles, euskaldunes, en fin, está, bueno, tiene un éxito irregular, pero estamos muy contentos. Entonces, yo quería preguntaros si vosotros hacéis tertulias, creo que habéis dicho que sí, pero quiero saber si os están funcionando, y también quería saber si como otra segunda pregunta, si pensando en lo digital, aprovecháis la posibilidad que dan determinadas editoriales de cómics en digital, en PDF, para poder hacer esa lectura en tablets, pensando sobre todo en público infantil, juvenil. Antes de que respondan, se han sumado a la mesa redonda Dani Fano, que es el editor de Sabiroy, que es hoy por hoy la única publicación comiquera íntegramente que se dicta en euskera, y Susana Araiz, que es la jefa directora suprema del servicio bibliotecario del Pueblo de Michelena. Me imagino que la pregunta en este momento se dirigía más a Cerín y a Vicente, pero Susana también se dedica a la promoción del cómic desde hace 4 años. Alors, nous, c'est une problématique à laquelle on est confronté actuellement, puisque la Bibliothèque nationale de France supprime le 2e exemplaire du dépôt légal et le remplace en fait par un dépôt légal numérique, donc qui sera destiné en fait sur une plateforme. Ils ont créé une plateforme qui sera destinée aux éditeurs qui pourront déposer leurs exemplaires en version numérique en fait sur cette plateforme. Pour l'instant, on n'aura pas accès en fait à ces collections-là. Donc on est en train de discuter en fait avec les éditeurs
et de leur demander un dépôt légal, enfin pas un dépôt légal, mais un dépôt volontaire, soit en version papier, soit en version numérique. L'inconvénient, c'est qu'en France, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais la négociation des droits numériques entre les auteurs et les éditeurs ne se passe pas toujours de manière très conviviale. Et souvent, les auteurs refusent en fait que leurs albums soient diffusés sur le net, ce qui est compréhensible, hein, parce qu'ils se retrouveraient dans la nature et du coup, les éditions papier ne se vendraient plus. Donc nous, on a vraiment cette problématique-là, c'est de préserver les droits des auteurs, d'avoir quand même une sauvegarde numérique des albums, si possible un numérique natif, en fait, homothétique, créé par l'éditeur à partir du matériel de l'éditeur, mais aussi d'éviter que tout ça se retrouve un peu sur le net de manière un peu sauvage, quoi. Donc du coup, on est vraiment dans cette réflexion-là autour de ça, quoi. Donc, je pense que la position qu'on va adopter, c'est celle de conserver un exemplaire numérique, mais qui ne sera consultable que dans nos emprises, en fait, dans l'espace de la cité, voilà, et éviter la diffusion à l'extérieur. Nosotros allí sí tenemos un club de cómic, pero en formato digital no, ni se ha planteado de momento nada. Y lo que he comentado antes, el club de cómic nos dio mucha satisfacción, nos dio porque desde hace un año, como no podemos comprábamos 30 ejemplares y ya no podemos comprar 30 ejemplares, pues el club de cómic allí en la Biblioteca Regional no se está haciendo en la universidad. El club que había allí se ha ido a la universidad. Entonces, de momento, no se plantea nada en el sentido de lo digital. Eso sí, el club de cómics, te digo que el de cómics concretamente era muy cohesionado, con gente que lo vivía con mucha pasión y con gente muy diferente, muy dispar y en cambio muy fieles que al resto de clubes de lectura, que a lo mejor la gente era más transeúnte, iban y se desaparecían al año siguiente. Este club de cómics duró unos 5 o 6 años y se mantuvo siempre el mismo público y se iba añadiendo más gente. Je peux poser une question? Est-ce qu'il existe en fait en Espagne un éditeur de bande dessinée numérique, ou du moins un fournisseur de bande dessinée numérique? Nous, on a ça en France. Ça s'appelle Isneo. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un fournisseur d'accès à de la bande dessinée numérique. Donc, il s'est mis d'accord avec les éditeurs et qui permet d'avoir accès au catalogue de plusieurs éditeurs sur une même plateforme. Est-ce que ça existe en Espagne ou Oui. Sí, yo conozco dos plataformas diferentes, pero ahora no me acuerdo ni de los nombres. Es que en realidad está funcionando muy poco el cómic digital. Un editor amigo nuestro, que es seguramente Vicente, es posible que lo conozca porque vive muy cerca, él es de aquí, pero es el editor de Aleta Ediciones, que estuvo en Inchaurrondo, Joseba Basalo. Él fue uno de los pioneros editando cómic digital y no funcionó, no arranca, no termina de arrancar. Y es verdad que nosotros todos los años vamos de peregrinación como a la Meca, vamos a Angoulême. Y allí también ves que las grandes editoriales tampoco están apostando por el cómic digital. Quizás sí, es un tipo de afición, pues como dice Vicente, muy fiel. Es verdad que el lector de cómic escaso, pero es fiel. Y todavía el cómic digital a mí me da mucho miedo, está por arrancar. Orgullo y satisfacción. Por ejemplo, sí, ahora los exiliados del jueves. Sí. Bye. Sí, ha salido hace poco. Los que dejaron el jueves han hecho una revista Orgullo y Satisfacción.
y han hecho ya 2 números, el número 0 y el 1. Y bueno, te puedes suscribir por 12 euros o por 18 euros al año. Sí. Tienes un montón de números digitales. Y bueno, de momento parece que les funciona bastante bien. Sí, el caso de ellos es humor gráfico, ¿no? Entonces es algo que yo creo que puede funcionar bastante mejor, ¿no? Y hay gente también, Jordi Bayarri también, no sé si le conocerás, es valenciano y él tiene hechos, vende una serie de cómic erótico por internet, también se autoedita series de científicos para niños, la vida de los científicos para niños. Bueno, algo está funcionando, pero no sé, todavía yo creo que no termina de arrancar como opción, ¿eh? Ya te digo, el caso de Orgullo y Satisfacción es verdad que ha arrancado muy bien y estoy seguro que les va a ir muy bien porque son muy buenos y hay muchas ganas de leerles. Y para explicarle a Catherine, se censuró es una revista de cómic satírico y les censuraron una portada, pero la editorial, una portada que hablaba de la Casa Real, pues salía la Casa Real, y la editorial se plegó a los deseos de la Casa Real y hizo una especie de acuerdo de venga, pues no nos meteremos más con vosotros. Y entonces unos cuantos autores dijeron, pues nos vamos de la revista, y se han ido por su cuenta. Entonces, claro, es también algo que nace con muchas ganas y con mucha adhesión, ¿no? Por parte de mucha gente. Pero ya te digo, es humor gráfico y creo que es un caso diferente. Je peux compléter peut-être. Ce qu'on constate en France, c'est que le public qui aime la bande dessinée reste très fidèle en fait à l'exemplaire papier. Et à partir du moment où on propose de la bande dessinée homothétique en fait, qui est une simple version numérique d'un album qu'il peut trouver en version papier, ça n'intéresse pas le public français. Par contre, ce qui commence à décoller, c'est tout ce qui est bande dessinée numérique enrichie, c'est-à-dire qui existe nativement dans un format numérique avec vraiment des enrichissements et des fonctionnalités qu'on ne trouve que par le numérique. Donc on a par exemple une revue là, qui en est à son 11e numéro, qui s'appelle Professeur Cyclope, qui est une création d'auteurs qui initialement travaillaient pour le papier et qui ont créé en fait cette revue avec vraiment des enrichissements pour le numérique, avec vraiment des choses qu'on ne retrouve pas en fait en version papier. Et ça fonctionne en fait. Mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt en fait à avoir la version numérique, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et donc on a aussi une revue française qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est une revue en fait qui allie la bande dessinée et le reportage, et qui a sur son site internet en fait un enrichissement qui vient compléter le reportage dessiné. Et là aussi ça a de l'intérêt. Mais à partir du moment où on est sur un simple scan en fait de ce qui existe en papier, ça ne marche pas. Yo como lectora de libros y de cómics estoy de acuerdo contigo en que a mí personalmente me gusta sentir el papel, me gusta tener el libro en mis manos, y yo creo que quizás por mi edad también, ¿no? Quizás entrar en esto de digital algo más joven, pero creo que hay gente que nos gusta sentir el papel, tenerlo en la mano, volverlo a coger, sin tener que recurrir a un aparato digital. Esa es mi opinion. Je pense que c'est une question de consommation aussi, parce que effectivement les jeunes vont consommer rapidement du manga, de la bande dessinée, etc. Mais à partir du moment où on vieillit, on voit l'album différemment, quoi, comme aussi un bel objet. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, la bande dessinée, je ne le lis pas assis sur une chaise avec ma tablette, quoi. Une tablette, c'est lourd.
Voilà, et puis le format petit écran de téléphone, c'est pas confortable. Donc voilà, une bande dessinée, ça se lit affalé dans un canapé, et voilà, c'est un contact qui est différent. Et je pense que ce qui convient pour le roman ou pour ce qui est écrit avec uniquement du texte ne convient pas pour ce qui est imprimé, quoi. Et surtout quand c'est imprimé sur du format, enfin les bandes dessinées classiques, ce qu'on appelle les 48 pages couleur, voilà, ça rend pas, quoi, en bande dessinée. Nous, on a fait l'essai, en fait, de présenter aussi, quand on avait l'abonnement là, au fournisseur d'accès à la bande dessinée numérique, on présentait les albums, en fait, on avait tourné les écrans de façon à ce qu'ils soient en version verticale. Donc on n'avait plus des écrans horizontaux, mais on avait des écrans verticaux. Et ça marchait mieux, mais c'était pas non plus satisfaisant, quoi. Les gens n'étaient pas attirés immédiatement, quoi. Voilà. Je pense que c'est une question oui, de rapport à l'écrit, de rapport au dessin aussi, quoi. Et à l'objet. Sí, porque es un poco fetiche. Ahora mismo el cómic, y se cuida mucho la edición de los cómics, se está cuidando mucho. Oui. Yo muchas veces digo que la biblioteca puede ser que el manga y demás, los cómics más comerciales, sí que el medio digital es bueno para ellos porque son un poco de usar y tirar. Pero actualmente se están haciendo auténticas maravillas que apetece tenerlas físicamente porque cuidan la encuadernación, la impresión. Entonces es una experiencia de lectura totalmente distinta a la digital. Y eso, lo digital, por mucho que avance, no lo va a poseer. No lo va a poseer. No, y yo vuelvo al ejemplo de Angoulême, ¿no? Cuando vamos allí desde nuestra pequeñez de aquí y ves allí toneladas de papel en las estanterías. Y eso se tira y se imprime porque se consume. Y efectivamente, el cómic es otra cosa. El ejemplar físico tiene su magia, tiene los yonkis del cómic, los primeros los olemos. Sí, es verdad. No, sabe de lo que hablo. O hueles esa tinta, ese olor a ácido, ya es parte de la liturgia, ¿no? Del sillón, ¿no? Y sí, afortunadamente, a mí me hace ilusión que el cómic todavía En la nota se escape a eso. T500 de catalogación se habla de olor del cómic. Olor del cómic. En la T500. Sí, porque luego cambia, luego con el tiempo va cambiando a papel viejo, y entonces ya es una maravilla, coge bouquet como los vinos. ¿No? Bueno, perdona, en parte creo que se ha respondido, pero yo tengo un sueño que es sustituir las obras del Quai d'Orsay y del Prado por fotocopias muy digitalizadas, muy bien, que sustituyan a los originales. Entonces yo no sé la presencia o no de lo digital en una biblioteca o en una sala de exposiciones. O sea, ¿qué problemas os trae a los que montáis no solamente desde el punto de vista de lectores que van a visitar eso, sino de autores que pueden aprender viendo originales de otros, viendo las correcciones en los tachones de otros, lo cutres que son algunos trabajos, etcétera? O sea, la presencia del original, ¿cómo la veis? ¿Y cómo lo digital va a hacer borrar de un golpe de tecla el original o no? No sé qué. Desde el punto de vista de los profesionales, no solamente los lectores, ¿eh? Bueno, ahora asistimos a un cambio ahí en las formas de hacer cómic, ¿no? Todavía muchos seguimos atados a una parte del proceso en papel, pero hay gente que ya está haciendo solo en digital. Ahora se me ocurre, por ejemplo, de autores habituales de la revista, como Manu Ortega, que ya no hace nada físico. O Raquel, ¿no? Raquel Alzate, que publica en Francia con Dargaud, y ella ya no tiene ejemplar físico.
Es una pena, es una pena. No sé, habrá que inventar algo. Quizá lo que hizo Dei Gaztelumendi en nuestra portada del número 24, pues filmarse, ¿no? Hay programas que mientras estás trabajando en el Photoshop o cualquier otro programa, filmas el proceso y luego lo edites como un vídeo, ¿no? Entonces, quizá eso podría sustituir, ¿no? Es verdad que lo que dice Anchón, o sea, para los que somos autores, el enfrentarte al original del otro es como una escuela, lo ves todo, ¿no? Ves, en un momento ves cómo lo ha hecho, qué técnicas utiliza, todas sus estrategias. Recuerdo una exposición de la editorial del Kurt no me acuerdo qué año, era en el Museo del Papel en Angoulême, al lado del CNBDI, en el Museo del Papel, que era una planta cuadrangular y eran mesas de dibujo. Eran mesas de dibujo de los distintos autores de Delcourt, donde venía no solo el original tapado con una plancha de metacrilato, sino el material que usaba para hacerlo, el café con la mancha, el teléfono del otro. Cada uno cada autor había representado su lugar de trabajo. Eso es para el aficionado yo creo que es una maravilla. De hecho, la exposición aquella había que pegarse de codazos para llegar a la mesa del otro, pero desde luego para los autores es la meca, ¿no? Ahora, ya te digo, yo creo que habrá que hacer nuevas formas, y una se me ocurre esa, ¿no? Pues filmar el proceso digital con los medios que te da el ordenador, donde puedes ver. No sé, en mi caso, por ejemplo, he recuperado más la mano, o sea, me estaba enganchando el ordenador y no me estaba gustando y he vuelto a la mano, pero sí es verdad que cada vez más autores trabajan directamente en digital. Y desde el punto de vista de la biblioteca, ¿eso qué supone? A la hora de exponer o no poder exponer o no contar con esos originales ya en papel. Supongo que más ella, que tiene un centro de conservación, en mi caso no. Nosotros nos da igual, sea digital, o sea, tenemos impreso y nos encanta el impreso, pero no nos cerraríamos a nada. No conservamos en ese sentido, no tenemos ese sentido conservacionista ni de estudio, sino de ofrecer al público lo que quiere. A nosotros el tema de guardar e incluso exponer los originales nos interesa mucho. O sea, ha sido una petición así reiterada desde que abrimos Comikigunea. Muchos autores se acercan a nosotros y nos dicen que tienen un auténtico problema con el amontonamiento de originales, no saben qué hacer con ellos. Y proponen que haya alguien, una institución, que garantice la conservación de esos originales. Hombre, el sistema legal de depósito o de conservación de eso está muy por ver, ¿no? Es decir, no habría por qué perder la propiedad de esos originales, pero un sitio donde te asegure la conservación, en su momento la difusión, si se quiere hacer, o el organizar algo como lo que tú has planteado, que me imagino que para los autores es como un bombón, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, ahí tenemos un papel, las bibliotecas, nos podría interesar mucho, ¿no?, la conservación de esos originales. La conservación con vistas a la difusión y siempre pactando uno a uno con los autores qué utilización se va a dar a esa obra, ¿no? Pero podríamos hacer una especie de papel de depósito legal de originales. Esa podría ser una de nuestras funciones. Nous, je vais vous donner une anecdote, par exemple. Il y a quelques années, on a fait une exposition qui était 100% en fait. Donc c'était à partir d'une centaine d'œuvres de planches originales conservées au musée. En fait, on avait demandé à 100 auteurs, étrangers ou français, de réinterpréter ces images, enfin ces planches, etc. Et alors, on a reçu des planches par courrier en fait, du monde entier. Et pour les Coréens, on a reçu un fichier WeTransfer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien on l'a imprimé. Voilà, parce que c'était la seule solution
pour exposer en fait la réinterprétation de cette planche en fait. Donc la planche a été imprimée, elle a été, voilà, on a gardé quand même le fichier numérique, mais donc la planche a été imprimée et l'impression en fait est rentrée dans les collections du musée ensuite, quoi. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'auteurs. Par exemple, l'année dernière, on a un couple d'auteurs qui a édité un album et ils nous ont donné leurs originaux. Et bien leurs originaux, c'est une clé USB. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec cette clé USB? C'est vraiment une problématique à laquelle on est de plus en plus confronté aujourd'hui via le musée. Nous, via la bibliothèque, un peu moins, parce que pour la bibliothèque, en fait, la numérisation vient vraiment comme support de valorisation, de diffusion et de conservation. Puisque pour certains exemplaires, ils sont vraiment trop abîmés pour qu'on puisse encore les diffuser au public. Donc du coup, on les numérise en très haute définition, de façon à ce que la personne ait quasiment la même vue que celle qu'elle aurait si elle feuilletait elle-même l'exemplaire physique, quoi. Même des fois, même une meilleure vue, puisqu'on a des zooms qui sont tellement puissants, en fait, qu'on arrive à rentrer dans le grain du papier, comme si on avait une loupe, en fait. Donc on arrive vraiment à faire des choses superbes. Mais pour le musée, c'est vrai que la conservation numérique, en fait, pose problème, puisque le but du musée, c'est de pouvoir exposer. Et exposer une clé USB, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Voilà. Que dentro de 25 años lo que hay dentro de la llave debería abrirse con un sistema operativo y un soporte informático que igual no existe. Bah, effectivement, c'est des problématiques qu'on a. Quand on numérise, on a donc les fichiers sont livrés sur un disque dur et c'est une obligation qu'on a aussi, c'est qu'ils sont conservés sur des CD. En fait. Et donc quand on fait un programme de numérisation, ça dépend du programme, mais on nous livre aussi des cartons de CD, de DVD, de ROM de conservation, quoi. Et ben on n'ouvre jamais ces cartons-là, quoi. Alors que tous les 5 ans, si on suivait vraiment les préconisations de conservation, on devrait transférer tous ces CD sur d'autres CD tous les 5 ans pour pouvoir les conserver, etc., quoi. Moi, je me contente de les stocker dans un coin et puis voilà, parce que j'ai tout sur les serveurs. Mais c'est vrai que c'est vraiment des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Nous, on a au sein de la cité, on avait un fonds de conservation des jeux vidéo. Donc on a les jeux vidéo, mais on a aussi toutes les consoles qui permettent de jouer avec ces jeux vidéo, quoi. Mais c'est pareil, c'est des problématiques de conservation qui sont, auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on a constitué le fonds de jeux vidéo, quoi. No es la polilla la que se va a comer el USB. Non, mais les variations climatiques, tout simplement. Sí, yo le quería preguntar a Vicente, nuestro problema desde bibliotecas públicas es animar a la lectura. Entonces, esa iniciativa que has comentado con los niños de la literatura del cordel, porque en las bibliotecas organizamos muchos cuentacuentos, todos muy tradicionales. Y bueno, si me explicas un poco qué se puede hacer, porque estáis hablando desde el cómic, los que ya sois aficionados, y el gran problema que tenemos es que los niños no leen, ni los niños, ni los de 8 o 9. Antes era habitual que fueran a la biblioteca y cogían el cómic, el Tintín, el Asterix y demás. Eso ha cambiado. Un poco más de la dinamización que has esbozado un poco para ese público juvenil de cuentacuentos, que es el que tenemos en biblioteca pública. Gracias. Sí, lo hacemos, se hacen cuentacuentos basados en cómics. En vez de leerles un cuento, pues les va enseñando las viñetas y lo va mostrando la animadora que tenemos allí. Y luego en varias ocasiones ha hecho pues con una cuerda, como antiguamente mostraban los ciegos, los romances de ciegos en la Edad Media, donde ponían en dibujos, iban contando la historia. Entonces, viñetas de un cómic determinado que se elige, adaptado a la edad, lógicamente,
y se van ampliando y colgando de esos cordeles y se va explicando la historia, se va escenificando, haciendo teatro alrededor de esa historia en base a esas viñetas ahí expuestas. Eso lo complementa con talleres de cómic, donde a los niños dibujar les encanta, entonces por ahí los enganchas fácilmente. Vamos a dibujar a Superman, a Spiderman. Tenemos lo que he dicho antes del comercio de 7 euros, pero tenemos otro, que es una galería de arte con cómic, allí en Murcia, Piratas Contemporáneos, que el chico es dibujante y es profesor también, entonces va a dar talleres allá a la biblioteca, hace exposiciones y les enseña sobre todo los superhéroes, que es lo que más les puede enganchar. Tú lo tienes que pillar por donde ellos tienen sus intereses. Ahora mismo son las películas de superhéroes, triunfan. Y entonces tienes que decir, ¿tú sabes de dónde viene esa película de superhéroes? Pues de estos cómics. Entonces, ¿querías aprender a dibujar cómo se mueven las líneas cinéticas, el movimiento, la anatomía? Sí, los niños se enganchan a eso, es muy fácil pillarlos. Luego, por ejemplo, también queríamos traer lo que hacen los juegos, no sé si aquí se da tanto, pero allí en Murcia hay una invasión de jardines con chicos que van con unos escudos y unos tubos y empiezan allí a pegarse y a hacer batallas pseudo medievales, que está basado en una película. Ni ellos mismos saben el origen de los juegos a los que juegan. Entonces, cuando tú haces en la biblioteca una jornada en que te vamos a poner los cómics, los libros y la película en que se basa ese juego que estáis todos los días en el jardín haciendo, ellos van diciendo esto qué es y se enteran. Y ya los estás llevando hacia la biblioteca, los estás arrastrando y están viendo que la biblioteca no es un sitio ni aburrido ni solamente de estudio. Entonces, es fijarte en los intereses que ellos tienen. Y a partir de ahí hay muchas cosas que les gusta fuera de lo digital, pero es que simplemente que no lo saben. Le pasa igual a los adultos que descubren la novela gráfica. Es que no saben que les gusta. Y cuando la descubren dicen, ah, pues qué bien, otra cosa más. Y otra cosa que se puede hacer es usarnos. Porque el cómic, la magia del cómic es el dibujo. No solo el dibujo, el cómic son muchas cosas, pero el dibujo la gente lo interpreta como magia, un proceso mágico. Nosotros cada vez más hacemos shows en directo, por ejemplo, con bercholaris y dibujantes, puede ser, contar cuentos, no solo ya con viñetas del propio cómic, sino que las creas ellos mismos. Claro, eso es mucho mejor. Eso es la bomba. Cuando tú ves que alguien saca de un papel en blanco un dibujo, eso es un enganche muy fuerte. Eso, vuelvo a la Meca, y en Angoulême lo saben, el Festival de Angoulême, para mí el centro de todo es el cómo los autores se relacionan con sus aficionados y les dedican en una hojita. La gente espera horísimas, pero que ves que tal autor viene a las 5 y a la 1 hay gente que va con sillita y se pone ahí y espera 3 horas para que fulanito le saque de repente de ese blanco un dibujo. A mí a veces me resultaba casi hasta no te voy a decir ofensivo, pero joder, pues tampoco he hecho tanto, ¿no? Y dices, ¡oh, qué maravilla! ¿Qué has hecho? Yo qué sé, pues, si esto lo hago todos los días, ¿no? Bueno, pero sí, es nuestra fuerza. Al aficionado que le haces un dibujo, es para ti para siempre. Es para ti para siempre. Lo agradecen como si fuera... Y esa es una magia. Pero eso lo tenemos aquí muy cerca, ¿eh? Lo que dice Vicente, esto es el Salón de Cómic de Irún, que me imagino que los conocéis, a Jorge y a los de, no me acuerdo cómo se llama ahora, la Poker Face se llama la asociación. Esos tienen una capacidad convocatoria para los niños y eso a base del dibujo. Claro. Los ponen a dibujar y están ahí dibujando todo el rato y es curioso, o sea, nosotros vamos también siempre al Salón de Cómic de Guecho, que es un salón de cómic de un tamaño grande, y sin embargo, el salón de actos, los de Irún, que es un salón de cómic pequeñajo, lo llenan mucho más. O sea, cualquier cosa que se hacía en el salón de cómic de Irún, y tenían preparadas preguntas, y casi todos estaban captados a base de talleres de dibujo, donde ellos se dedicaban a copiar sus personajes, a inventarse sus personajes, a hacer sus cómics.
De animación también. Sí. Hacen talleres de animación. Incluso ahora están haciendo en Murcia uno de videojuegos, de cómo hacer videojuegos. Nos quedan unos 5 minutos. Es necesario también mencionar por encima, porque no vamos a entrar a responder casi nada, algunas de las aportaciones que habían mandado para hoy Antonio Lázaro de la Universidad de Kent. Hacía referencia a cómo puede establecerse una relación casi de ciencia o de metodológica y de ciencia y de tecnología entre distintas instituciones. Si sería posible que hubiera una colaboración para transferir el conocimiento o para incluir becarios de su departamento en alguno de los centros que dirigís. Había también unas reflexiones muy interesantes de otro dibujante, de Machín, que hablaba también sobre cómo hacer posible que no sea solo, en este caso hablando de Komikigune, un centro para profesionales, sino también para aficionados o para dibujantes, pero a nivel amateur. Cómo usar la biblioteca para que sea un agente que haga de puente entre la producción y la difusión, que es algo también de lo que hablaban desde el Temeo, sobre todo Larry, que hacía un resumen muy bueno de cuál había sido su propia experiencia ofreciéndose a las instituciones y cuál era el eco escaso que había obtenido a pesar de realizar una actividad de difusión muy intensa también desde una asociación. Y tanto Larry como desde la Universidad de La Rioja, la de la Universidad de La Rioja te la reenviaré porque te va a interesar, preguntan cómo no solo catalogar, sino clasificar los cómics. ¿Cuál es la respuesta profesional a la clasificación? En la Universidad de La Rioja tienen una parte que se dedica al cómic, pero no encuentran o la que ellos han realizado les parece escasa y preguntan cómo superarla o cómo ayudar mediante la clasificación, al fin y al cabo, a la difusión, que es otra vez a lo que se referían desde el Temeo de que no limitarlo a que sea un centro en el que se catalogue y se guarden cómics, sino que se relacione con el futuro, con lo que está hecho ahora en el presente, mediante la difusión y la conservación, proyectarse al futuro. Y en eso, bueno, pues los dos magníficos ejemplos que habéis contado seguirán siendo nuestro faro. Ese faro que nos pone tan nerviosas. Porque yo quería decir un poco como, no sé si colofón, ¿no? Bueno, a mí me han parecido dos experiencias, ya los traíamos porque pensábamos que eran modélicas. Y luego escuchándoles, pues me han parecido dos experiencias muy interesantes. Para los que empezamos y no tenemos nada de camino hecho y además estamos llenos de dudas y cargados de ignorancia, pues son como dos referentes. Vamos, yo he aprendido un montón de cosas hoy y también me he dado cuenta que hay cosas que ya de principio estamos haciendo mal. Eso me ha dejado muy, muy nerviosa, pero cosas muy, muy obvias que tenemos que reconducir, ¿no? Respecto al papel de las instituciones no somos nada, o sea, no sé cómo decir. Detrás de las instituciones seguimos habiendo profesionales y, por supuesto, y a la vez somos ciudadanos como los demás. Entonces, nosotros, desde luego, desde el punto de vista de Komikigune, tenemos todo el camino para hacer y lo que queremos y pedimos es ideas, propuestas, no sé, estamos ofreciendo un espacio, o sea, unos medios, una documentación, unos medios, un espacio que estamos intentando ponerlo lo mejor posible, pero el contenido muchas veces lo da el ciudadano y la demanda del ciudadano o del sortzaile, del creador, o del experto, o del aficionado, o el que no es aficionado, nos marca muchísimo el camino. Nosotros queremos que sea así. O sea, que vamos con ciertas ideas sobre que tiene que ser un espacio, por ejemplo, de encuentro, de difusión de cómic, de creación. Yo creo que en la palabra creación está el kit del camino por el que tiene que ir la biblioteca, pero estamos totalmente abiertos a las propuestas, y creo que me ha cortado ya, como en el programa ese que te quitan el sonido y ya no se te oye. Me han mandado a acabar a las 9. Sí, pero es verdad, teníamos que acabar a las 9. Pues solo nos queda
agradecer a los tres la deferencia de haberos sentado ahí y haber estado aquí de pies. A vosotros, a vosotros. Un placer.